Muy bien, amigos. Entonces hoy nos toca el estudio del capítulo 2, tres versículos, los versículos 4, 5, 6 y 7. Bueno, son 4 versículos que vamos a tener hoy de reflexión del capítulo número 2 de Génesis. Bien, voy a darle lectura a estos versículos y recuerden que todo va en contexto y va ligado a los versículos anteriores del mismo capítulo. Terminamos de ver el tema del Shabbat, que nos llevó dos estudios, dos sesiones de estudio. Tratamos de hacerlo un poquito amplio y esperamos que haya quedado, cuando menos, no, si no al 100%, cuando menos satisfecho un 70-80% de todas las dudas que podríamos en un momento dado tener o surgir incluso en algunas personas que están recién ingresando al pacto y con este ánimo y con todo el corazón de querer obedecer al Señor. Voy a leer los versículos 4 al 7 y ya tiene que ver con que tiene que ver con los versículos, con el tiempo del Edén. ¿Qué es lo que comienza a suceder con el hombre? ¿Y cuál es el propósito? Dice, versículo 4, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombres para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vamos a tener una oración para consagrar este tiempo de estudio, amigos, por favor. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias te damos, Señor, por este Shabbat que tenemos. Te pedimos que esta palabra, Señor, quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, que tengamos entendimiento, Señor, que comprendamos lo que tú nos quieres enseñar en nuestra vida. Te alabamos, Padre eterno, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Ok, de acuerdo al contexto de la Biblia, y como les comentaba en los versículos anteriores que ya estudiamos, los cielos y la tierra tienen un origen, y de acuerdo a lo que acabamos de leer, porque normalmente en ocasiones se piensa que los cielos y la tierra son eternos. Esto no puede ser así. Tan es así que incluso el profeta Isaías habla del tiempo en que los cielos y las tierras pasarán, ya no existirán. Este origen tiene que ver con la descripción que se hace de la descendencia, de todo lo que implica tanto de los cielos como la tierra. O sea, orígenes implica descendencia también, de acuerdo a la palabra hebrea original, que es Toledá. Ok, voy a silenciar una vez más. Bien, una disculpa. La palabra Toledá, que tiene que ver con generación, familia, linaje, nacimiento. Es por esa razón que esa es la palabra orígenes que estamos viendo en el texto de estos versículos. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Y como vimos en los versículos anteriores, en los estudios anteriores, los cielos y la tierra tienen descendencia de acuerdo a lo que fue creado en ellos. Ustedes recordarán que en el momento en que la Escritura dice
y los cielos y las aguas de arriba y las aguas de abajo, que unas y otras crearon vida, ¿ok? Y también vimos el tema de las aguas vivas, etcétera. Fueron estudios profundos y bastante extensos que ya nos dan un panorama más amplio para poder entender ya los versículos siguientes y los capítulos siguientes. Y como vemos en sus Biblias, aparece la primera ocasión, sobre todo quienes manejamos la versión Reina Valera, es la primera ocasión en que aparece el nombre de Jehová o Jehová. Que es una referencia al nombre divino y que significa yo seré el que seré. Este tema también lo vimos ampliamente en el primer estudio cuando vimos Génesis 1:1 acerca de la palabra Elohim y todo lo que implica la palabra Elohim, ¿verdad? Una palabra en plural en donde vemos representado al Padre y al Hijo. Yo seré el que seré. Sin embargo, el nombre original carece de vocales. ¿Por qué? Porque son consonantes. Yud, Hei, Bab, Hei. El famoso tetragramatón. Entonces aparece sin vocales y por esa razón se debate acerca de la pronunciación. Siempre ha sido una situación de debate, lo cual en realidad no tendría que ser un problema si lo que tú buscas es edificar tu fe. ¿Por qué no tendría que ser un problema? Porque tiene que ver con un asunto de pronunciación solamente. Y esa es la razón por la cual incluso se deduce que en el caso, por ejemplo, en el caso de los de Reina y Valera, estos sacerdotes católicos sí conocían algo del tema, porque ellos a propósito agregan vocales para darle una forma que pudiera una forma al nombre para que pudiera ser pronunciable. Y en su caso, como ellos tuvieron el trabajo de hacer la traducción, entonces pues ellos tenían que buscar la forma de darle una forma de traducirlo, porque al momento de escribirlo con puras consonantes no tendría forma de pronunciarse. Entonces, por eso se deduce que ellos, a pesar de que eran sacerdotes católicos, sí conocían este asunto, el tema del nombre original. Y entonces ellos por esa razón le ponen vocales para poderlo pronunciar. Y queda como Jehová o Jehová. Y es así como entonces en algunos sectores se le llama así Jehová o Yahweh o Yahweh, ¿sí? En fin, pero la palabra original es una y es Elohim, que en el plural sería Elohai, que se usa en muy raras ocasiones como una palabra prolongada de la palabra para referirse a Dios como Él. En realidad todo se deduce a Él. En ocasiones ustedes van a ver los textos de la Escritura que se refiere a Él, el Señor, o sea, no siempre se refiere a Jehová, sino se refiere a Él, que tiene que ver con la palabra más reducida, ¿ok? Pero al final de cuentas tiene que ver con el Todopoderoso. También, también Adonai, ¿no? En la escritura hebrea se utiliza primordialmente la palabra Adonai. El pueblo judío normalmente lo menciona como Adonai. Así es. Entonces el tetragramatón tiene que ver con el será, ¿sí? Y también con el ser en tiempo presente, el fue, ¿sí? Y el es, ¿ok? Que abarca todos los tiempos, como el siempre existente. El nombre en la cultura hebrea y en el contexto bíblico específicamente representa
los atributos, las enseñanzas. Y en el caso bíblico, la doctrina. Eso es muy importante que nos quede muy claro. El nombre representa la doctrina. O sea, como si tú lo quieres reducir, concentrar, que te quede muy claro. El nombre en la cultura hebrea y bíblicamente representa, vamos a Feliz sabadito alegre para todos. vamos a cerrar micrófonos, por favor. Gracias. Ok. Entonces les decía que tiene que ver con una el contexto del nombre. Estábamos en el tema del nombre. Tiene que ver con la enseñanza, con la doctrina. Representa la doctrina. Por esa razón, en algunas ocasiones vemos en los evangelios que Yeshua, él reiteraba que venía en el nombre del Padre y que hacía las cosas que su Padre le había dicho que dijera. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los pasajes que nos deja muy claro este tema del nombre lo vemos en Génesis 17:5. Si me quieren acompañar o quieren hacer su nota, Génesis 17:5 dice: y no se llamará más tu nombre Abraham, porque si lo ven escrito no lleva la H intermedia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el hebreo el nombre Abraham simplemente significa padre enaltecido. Padre enaltecido. ¿Ok? Dice, sino que será tu nombre Abraham. Y entonces ya cambia el nombre. ¿Por qué? Porque significa ser muy poblado, o en su caso, padre de multitud. Literal significa eso. Entonces cambia el nombre. Y es cuando Dios le cambia el nombre justo en el momento preciso en el que le da la instrucción, el mandamiento de la circuncisión. Génesis 17. Dice, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Entonces el mismo texto nos da el significado. Aparte de que ustedes lo pueden confirmar con el Strong, con el diccionario hebreo, aquí mismo en el texto del versículo 5 de capítulo 17 de Génesis se detalla por qué razón cambia el nombre y lo que significa. ¿Ok? Por ejemplo, otro caso lo podemos ver en Génesis 17:15, un poco más adelante. Dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai tiene que ver con una esposa dominante. Sí, Sarai literalmente tiene que ver con una esposa dominante, según el diccionario. Sarai. Y Sara, Sarai, y Sara, así es, exactamente. Y Sara tiene que ver con, ¿quién recuerda? ¿Tú lo sabes? Princesa. El nombre dice significa princesa, o mi princesa, ¿verdad? Mujer. Ese sí, como anillo al dedo. Mujer noble. Así es. Es una princesa de verdad. Así es. Gracias. Ok. Otro caso, por ejemplo, también lo vemos en Génesis 32, del 27 al 28. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y este es el evento en el que Jacob pelea con el ángel en Peniel. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y aquí mismo, una vez más, se describe la razón del nombre. Dice, porque has luchado con Dios y con los hombres
y has vencido. Entonces, ¿qué significa Israel? Significa el que vence con Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua dijo que Jerusalén, por ejemplo, vamos más profundo y ya con las palabras del maestro, para poner en contexto. Cuando Yeshua dijo que Jerusalén no debería más, perdón, hasta que dijera, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es bien importante. Significa que hasta que Jerusalén, es decir, Judá, en este caso específico, reconozca al Hijo de Dios y reconozca el nombre de Yeshua, hasta entonces le verá. ¿Qué significa esto? Si estamos viendo y estamos aprendiendo que el nombre representa la doctrina, entonces lo que está diciendo Yeshua, hasta que mi pueblo, hasta que mis hermanos, hasta que Judá no reconozca mi enseñanza, mi doctrina, y que yo vine a dar la doctrina verdadera y pura, hasta entonces me verán. Pero ¿por qué le verán? Si ya la habían visto. ¿Por qué habla de por qué me verán? Porque entonces le verán como lo que es. Porque si el nombre representa los atributos y la enseñanza, le verán como el atributo del Mesías, del Mashiach, Ben David, el que les va a salvar. Tiene mucho sentido si ustedes lo ven de esa manera. Entonces, como vemos, no solamente fue un juicio que emitió Yeshua para Judá, más bien lo confirma, porque el juicio ya venía desde el profeta Isaías. No le reconocerían, no le verían, a pesar de ver los milagros que él estaría haciendo. Él confirma este juicio, pero lo confirma con una promesa. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las profecías, también por eso dijo, hasta que venga. O sea, hasta que digan, Baruch haba Beshem Adonai. Bendito el que viene en su nombre. Qué hermoso, ¿no? Es bien importante entonces, porque y entonces nos queda muy claro y comprendemos una vez más la razón por la cual el pueblo no le reconoció. Ahora, en otro sentido, usar en vano el nombre de Dios, la Escritura habla de este tema, y muchas veces se piensa que usar en vano el nombre de Dios es como, se toma muy a la ligera. Pero realmente tiene un sentido mucho más profundo y tiene que ver contigo y conmigo, que nos decimos discípulos de Yeshua y que nos decimos estudiantes de las Escrituras, etcétera. O sea, podemos decir muchas cosas. Pero lo que sí nos debería de preocupar es usar el nombre de Dios en vano. Porque cada vez que tú dices, es más, muchas veces ni siquiera lo debes de decir. Es más, ni siquiera lo tienes que decir. Porque la gente ya te conoce y ya conoce que tú que tú estudias la Biblia, que conoces las Escrituras, que de repente te han escuchado hablar de la Biblia, de Yeshua, etcétera, etcétera. Entonces ya ni siquiera necesitas decir nada. La gente ya te identifica. Las personas te identifican como una persona que estudia las Escrituras. De tal manera que usar en vano el nombre de Dios significa que lo hagamos nulo. Ok, si ya nos quedó claro, ya te quedó claro a ti y a mí, que usar el nombre de Dios, que ya nos quedó claro que el nombre representa la doctrina, ¿sí? Y si decimos que creemos en Yeshua, entonces para nosotros el nombre de Yeshua representa su doctrina. ¿Y cómo lo haríamos en vano? ¿Cómo lo usaríamos en vano su nombre? Pues si significa la doctrina, significa que no estás en la doctrina. Significa que no estarías llevando a cabo en tu vida la doctrina de Yeshua. De esa manera lo haces nulo.
Porque vano significa nulo, vacío. En tu vida, entonces, el nombre de Jesucristo, el nombre de Yeshua, como le quieras decir, es nulo. O sea, como si no estuviera. Es decir, que nos digamos hijos de Dios o discípulos de Yeshua, o que formamos parte del pueblo de Israel, que estamos en pacto, etcétera, tantas cosas que luego decimos, pero que en realidad las enseñanzas del Maestro simplemente no se ven reflejadas en nuestra vida. Con lo cual incluso podemos hacer que los no creyentes, y eso es más grave, porque incluso con eso hacemos que los que aún no creen, que aún permanecen en su calidad de gentil, blasfemen el nombre de Dios. ¿Qué es blasfemar? Decir algo abominable para él. Es ofensa, es una ofensa, es una deshonra. ¿Por qué lo van a deshonrar? ¿Por qué van a deshonrar su nombre? Porque van a hablar y van a decir que su enseñanza, su doctrina no sirve para nada. Porque si eso es lo que ha resultado en ti, entonces pues, dicen, mejor no quiero eso porque no me sirve para nada. O sea, eso y nada, para mí va a ser lo mismo. Mejor me quedo como estoy. Es vano, es nulo. Entonces, tú haces nulo su nombre, y más grave aún, con tu propio testimonio, haces que blasfemen el nombre del Señor los incrédulos. Es decir, que se burlen de las enseñanzas de la Torá que decimos predicar. Si lo vemos desde ese punto de vista, ¿qué responsabilidad tenemos tú y yo de decirnos que creemos en Dios, que creemos en Yeshua? Simplemente con que digas eso, olvídate de que prediques o que no prediques, o sea, con eso simplemente ya te pones te estás colocando en una gran responsabilidad, que tendría que ser para mucha honra, por supuesto que sí, y no tengamos miedo de hacerlo, pero sí tengamos consciente la responsabilidad que estamos adquiriendo. Por otro lado, el aspecto de como vemos que no había lluvia aún, el Señor no había hecho que había llovido. Ya pasando al siguiente asunto de la vegetación y cómo se encontraba el Edén en ese momento. La forma de vida para la vegetación en el Edén implicaba que no había lluvia, sino que en la tierra existía un efecto como de invernadero, ¿sí? Que mantenía la vida vegetal incluso de los animales en la tierra, pues de ahí mismo comían. La palabra hebrea para cielos, ustedes recordarán, ya lo vimos, es la palabra Shamayim, y es una referencia al arco visible, de donde se mueven las nubes. Pero también es una referencia al espacio donde se mueven los cuerpos celestiales, ¿ok? Ya recuerdan que ya lo vimos eso. Shamayim es la palabra hebrea que se utiliza para bóveda celeste, ¿ok? Si en el original Shamayim entonces era una bóveda celeste, ¿qué fue lo que pasó en el diluvio? Se quitó eso. Exactamente. Eso que provocaba como un efecto invernadero fue roto. Y entonces comenzó a llover. La analogía del conocimiento por el cual el hombre fue formado del polvo, ¿sí? Y esto es bien importante. Y aquí comenzamos a ya una etapa en donde comienza ya el Señor, la Escritura a hablar del hombre y la formación del hombre y todo lo que implica. Porque de acuerdo al capítulo 1 de Génesis, lo último que creó el Señor, ¿qué fue? El hombre. Entonces, pero tiene un propósito bien importante. Se explica la analogía, hay una analogía en la creación del hombre. Hay varias analogías que incluso son proféticas. Estas se explican por el hecho de que se
se requirió de agua para que ese polvo fuera moldeable. ¿Ok? El agua, bíblicamente, ¿qué representa? Representa la Torá, la palabra de Dios. De modo que el hombre requiere que la palabra de Dios, para que sea moldeado, el hombre sin Torá, ¿qué es lo que sucede? Imagínate que es como si permaneciera como polvo. ¿Ok? O sea, haz de cuenta que el Señor vio el polvo, pero dijo, voy a hacer a un hombre, ¿sí? Y como dice la Escritura, hagamos, ¿recuerdan? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, cuando el hombre no está hecho a imagen aún de él, a imagen y semejanza, significa que permanece como polvo. Entonces ya comienza tu mente a pensar en un montón de cosas y textos de la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura, sobre todo los profetas, recuerden que los profetas tienen un lenguaje muy poético. Y entonces refieren el tema del hombre, pero también refieren el nuevo nacimiento, desde el profeta Ezequiel. ¿Ok? Entonces el agua bíblicamente representa la Torah, de modo que el hombre requiere de la palabra de Dios para que sea moldeado. El hombre sin Torah solo permanece como polvo y no se perfecciona en las manos del alfarero. Que en este caso el alfarero es Dios. En sus manos la Torah y el agua. De la misma manera en que las vasijas de barro requieren ser pasadas por el horno para concluir su creación, ¿sí? Porque tienen que pasar por ese proceso. De la misma manera el hombre requiere ser probado por fuego. Este fuego es representado por la adversidad del hombre que el hombre tiene en su vida. Y eso es un proceso de perfección durante su tiempo de vida. El hombre que no pasa por adversidad no madura. No madura, no se perfecciona. Y bueno, el hombre entendido, ¿qué es lo que sucede con el hombre entendido cuando pasa por una prueba, por una aflicción, y resulta que pasa el tiempo pero no aprendió de ese problema? Hay un dicho que dice que el hombre aprende más de las malas experiencias que de las buenas experiencias. Pero repito, el hombre entendido, porque el hombre necio puede pasar por la misma siempre, y no aprende. ¿Por qué? Por su necedad, por su terquedad. En ese sentido, entonces, la palabra formó en el hebreo es la palabra yatzar, que literalmente implica la función de moldear que ejerce un alfarero. Literalmente, yatzar es la función que ejerce un alfarero. Entonces vean qué importante son estas dos palabras, polvo y formó. Están totalmente ligadas. Yatzar significa barro, forjar, formar incluso, hacer o idear, incluso pensar. Por otro lado, la palabra polvo en el hebreo es la palabra afar, que en el contexto de estudio significa literalmente, ¿qué creen? Afar significa lodo, tal cual. Entonces, aquí entonces ya tu mente te va a transportar a las palabras de Yeshua, a las obras de Yeshua. Acompáñenme a Juan 9, por favor, en sus Biblias. Juan capítulo 9 y vamos a leer del 1 al 7. Dice, al pasar Yeshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres
para que haya nacido ciego. Respondió Yeshua, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjese lo que está diciendo, está hablando de obras. Es Juan 9 del 1 al 7. ¿Ok? Respondió, verso 3 nuevamente, respondió Yeshua, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió una vez más. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra. ¿Qué fue lo que formó el Señor ahí? Lodo. ¿Ok? E hizo lodo con la saliva y untó en el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte al estanque del Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Como nosotros podemos ver en este pasaje, Yeshua está hablando de las obras que él haría en el nombre de su Padre. ¿Ok? De las enseñanzas. Aquí una vez más el Señor se remite al Génesis, a la creación del hombre y el propósito con el cual fue creado, por el cual fue creado, a fin de que el hombre cumpla su propósito en esta vida. Al mismo tiempo que sana a este hombre, la enseñanza, ¿cuál es? La enseñanza es, tú tienes un propósito. ¿Ok? Muy claro. Ahora, y hay mucha simbología en este pasaje. ¿Por qué? Porque el Siloé tiene que ver con el enviado. ¿Ok? Siloé, Shiloh es la palabra, una palabra, es un título que se le da al Mesías. Shiloh. Si ustedes recordarán la bendición que Jacob le da a Judá, le dice algo bien importante. Le habla del cetro, es decir, del gobierno, de la Torá, la enseñanza, que tú la tendrías, dice, pero hasta que venga Shiloh. Sí, o sea, es la misma palabra. ¿Y qué significa esta bendición que le da Jacob a Judá? Que efectivamente tendrían ellos la oportunidad de enseñar la escritura, de enseñar la Torá, pero ese momento tendría una culminación. ¿Cuándo? Hasta el tiempo de la venida del Mesías. Y que fue justo cuando vino Yeshua, cuando le fue quitado este cetro a Judá. ¿Para qué? Para que este cetro fuera entregado al Hijo de Dios, al Mesías, a Shiloh, al enviado. Entonces, si tú te das cuenta, lo que hizo Yeshua con este ciego fue de forma general para todo el mundo, para todo aquel que no ve, para todo aquel que no entiende la Escritura, que no conoce la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciéndote? Si esas son las obras que vino a hacer en su nombre, en nombre del Padre, entonces lo que te está diciendo es, la única forma en que tú veas es que regreses al origen de tu creación para que cumplas con tu propósito, pero tu propósito va a ser a través de mi enseñanza, va a ser cumplido a través de mi doctrina, a través de mi nombre. ¿Ok? Bien. Génesis 2:7 dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así se encuentra una analogía respecto de la creación del hombre en Génesis 2:7. ¿Ok? Con la profecía de Ezequiel 37. Vamos a la profecía, por favor. Una vez más.
Ezequiel 37, a partir del versículo 1. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Yo sé que este pasaje lo hemos leído muchas veces, pero yo les quiero pedir que lo leamos con mucha atención. Cada vez de eso se trata. No importa cuántas veces, incluso en la semana, hayas leído el mismo pasaje. Los tiempos en que tenemos estos estudios siempre son bien importantes y de mucha revelación. Dice, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Dios y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Dios, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra del Señor. Oíd doctrina, oíd mi enseñanza. Así ha dicho el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué es la palabra espíritu? La palabra espíritu es la palabra ruach en el hebreo, que significa aliento. Una vez más, ¿qué dice el versículo 7 de Génesis 2? Que Dios sopló aliento de vida en el hombre. Empiezan a conectar una vez más el versículo 7 de Génesis 2 con toda esta profecía. Voy a leer una vez más el versículo 5 de Ezequiel 37. Así ha dicho el Señor Dios a estos huesos, he aquí yo hago entrar aliento de vida en vosotros, y entonces viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, como no había en ellos, pero no había en ellos, ¿qué? Espíritu. No había en ellos ese aliento aún. ¿Ok? Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza al aliento, al viento. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho el Señor Dios, espíritu, ven de los cuatro vientos. ¿Ok? Una vez más, la palabra viento es la misma palabra, la palabra ruach. ¿Ok? Y sopla sobre estos sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos. Una vez más, ¿qué entró? Espíritu. Aliento, ¿sí? En ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho el Señor Dios, he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu. Aquí te regreso otra vez a Génesis 2:7. Y pondré mi espíritu en vosotros
y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yud, Hei, Bab, Hei, o Jehová, hablé y lo hice, dice Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, los huesos secos que ve Ezequiel tienen que ver con el polvo con que fue creado el hombre. Ya que los huesos después de un tiempo se convierten en polvo, ¿estás de acuerdo? O sea, no permanecen por huesos por siempre, se hacen polvo. Cuando Dios sopló en la nariz del hombre aliento de vida, fue la sombra profética, el anuncio profético de lo que sucedería en la visión de Ezequiel cuando profetiza al espíritu de los 4 vientos para que sople sobre los huesos secos. Entró espíritu en ellos y vivieron. Es decir, lo que está sucediendo en todo el mundo hoy en día es el cumplimiento de Génesis 2:7 y Ezequiel 37. ¿Qué está sucediendo con infinidad de gentes hoy en día? Están siendo resucitados en Yeshua. Por seguir a Yeshua, por haber entendido la cruz, están volviendo a la vida. Y ese es el aliento de vida que Dios está impartiendo a todo el mundo. De los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, los 4 vientos están viniendo y están haciendo revivir, están dándole vida a toda la casa de Israel que pereció, las descendencias, y que están regresando al Padre a través de ¿qué? A través del nombre de Yeshua, a través de su enseñanza, a través de su doctrina. La profecía de Ezequiel nos deja ver claramente que Dios, al soplar en la nariz de Adán, aliento, tiene que ver con haber depositado su espíritu en el hombre, tal como lo vemos en el versículo 14 de Ezequiel. ¿Sí? Como lo dice, como lo vimos hace ratito. Dice, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Hagan ustedes de cuenta que en el mundo, ustedes están viendo un montón de cadáveres. Gente que no conoce a Dios o que no quiere conocer a Dios aún, que no tienen vida. Andan, pero sin vida. O sea, literalmente, la versión esta de, ¿cómo se llama? Walking Dead. Los muertos vivientes, ¿no? Que le llaman. Literalmente. Hagan de cuenta que es eso. Son gente que no tiene la vida. Es decir, no tiene el propósito por el cual fueron creados. Y esa es una labor en la que tú y yo estamos invitados a participar. No significa que tú vas a hacer que las cosas cambien en el mundo. No, pero puedes participar con un pequeño granito de arena, compartiendo la palabra de Dios, con tu propio testimonio. Pero si tú consideras que realmente tu testimonio aún no puede ser tu estilo de vida, tu forma de vida, lo que haces, realmente pudiera ser más de tropiezo, pues deberías de pensarlo, porque como lo vimos hace un momento, en el peor de los casos, en el peor y más grave de los casos, estaríamos nosotros no solamente haciendo vano el nombre del Eterno y el nombre de Yeshua, sino estaremos provocando que que muchas personas blasfemen, lleguen a blasfemar el nombre, que lleguen a burlarse de su nombre, de su enseñanza. De manera, esa es la razón por la que entonces el aliento de vida que sopló en Adán, proféticamente tiene que ver con que nosotros, o sea, tú y yo, ya hemos recibido el aliento y el agua, obviamente, y esto que representa, de acuerdo a las palabras del maestro, el nuevo nacimiento. Juan 3:5, ¿ok? ¿Qué dice? ¿Qué dijo el Señor en su enseñanza a Nicodemo? Respondió Yeshua, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. ¿Okay? El viento, que es una representación del Espíritu de Dios en el nombre que le hace nacer para no permanecer muerto y sin esperanza. De manera que sin importar que algún día regresemos al polvo, el propósito de estar recibiendo el aliento de vida con el estudio de la palabra, si es que hemos guardado su palabra, hará la diferencia entre morir o dormir. Fíjate qué importante, porque mucha gente dice, pues, que no cree en la vida eterna, pero lamentablemente se están perdiendo la oportunidad de prepararse, porque literalmente es así. Dependiendo del tipo de vida que tú hayas decidido tomar, vivir, escoger, ¿sí? Será que el día de mañana hará la diferencia entre morir o dormir, ¿sí? Si tú y yo logramos cumplir con el anhelo de Dios, porque realmente al momento que nos creó, esto fue un anhelo de Dios, al haber creado al hombre, entonces algún día seremos despertados para vida eterna y para resplandecer como el resplandor del firmamento y como los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Que cada vez que pensemos en el viento, en el nuevo nacimiento, en el testimonio, consideremos que el alfarero nos creó con un propósito divino y ese propósito divino debe ser cumplido en nuestro tiempo de vida aquí en la tierra. ¿Para qué? No es el propósito que tú te esperes a cumplirlo en la eternidad. No, ese propósito divino comienza a ser cumplido aquí en la tierra. Porque para eso fuimos creados. Para eso recibimos el aliento de vida. Para eso recibimos el aliento de vida. ¿Ok? Bendito Dios, gracias por este tiempo de estudio, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, de poder entender el propósito de esta creación. Continúa, Señor, despertando a los huesos secos que se encuentran en este mundo, en el valle de huesos secos, Señor. Que tu viento no deje de soplar, que continúe dando vida, Señor, a través de tu palabra. Y si estas palabras que cada uno de nosotros, Señor, manifestamos a nuestros prójimos, constituyen parte de ese viento que pueden darle vida a los huesos secos, que así sea, Padre Santo. Pero solo tú decides qué palabras y qué vasos son los que pueden dar este viento, Señor. Que esos vasos que tú escojas sean los vasos formados del barro, del agua y del polvo que tú escogiste, Señor, para servirte y para servir a tu pueblo, bendito Rey. Gracias por este tiempo hermoso que estamos teniendo de aprendizaje, de edificación en tu palabra, y permítenos, Señor, una vez más entender la importancia de recibir el nombre que es sobre todo el nombre de Yeshua, que es la enseñanza que vino a darnos en tu nombre, Padre Santo. Gracias, en el nombre de Yeshua. Amén. Ok.